puedes volver y cambiar el inicio, pero puedes empezar donde tú estás y cambiar el final. Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Arrancamos un programa más de Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu. Espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos. Esta noche, bueno, es una noche especial, ¿sí? Bueno, aquí son las 19:04 o 7:04 de la tarde en Ciudad de México. En Argentina pienso que deben ser las 10:05. Así que cualquier cosa, si me equivoco, me mandan un mensajito. Bien, entonces hoy vamos a arrancar un programa, es el primero del año. Sí, tal vez me colgué un poquito. Bueno, arrancamos el año sorprendidos. Sí, sorprendidos de cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Ok, y como es un nuevo año, es... hola, sí, hola. Como es un nuevo año... Hola, ¿sí se escucha? Ok. Como es un nuevo año, estamos eligiendo un tema que sea nuevo, que sea un año nuevo, ¿verdad? Nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas oportunidades de no solo de progresar, ¿no? También de alimentarnos espiritualmente. Así que es un nuevo año en el cual Dios está trabajando, ¿sí? Es un año distinto porque, bueno, sabemos la situación que está pasando el mundo, ¿verdad? Eso ya lo veníamos hablando desde el año pasado. La situación que está en realidad sufriendo el mundo, ¿verdad? Porque por por este virus que está, por las catástrofes naturales y las cosas que están pasando que antes no pasaban, ¿verdad? Hay cosas nuevas. Bueno, pero nosotros vivimos por fe, no por vista, ¿sí? Es lo que tenemos aquí escrito, ¿verdad? Vivimos por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7, ¿sí? Bueno, si quieren ahí pueden mandar un mensajito a ver cómo se escucha, porque, bueno, no sé cómo saldrá. Espero que se escuche bien. Ok, entonces voy a subir un poquito el volumen para la radio. Hola, hola, sí, hola. Hola, hola, ahí se escucha mejor. Esperemos que sí, que se escuche mejor. Bueno, entonces decía, es un año nuevo, nuevos retos, nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces, qué mejor hablar de el nuevo pacto que hizo Dios para nuestras vidas. Vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito de todo eso. Ahora vamos a explicar también dudas que también tal vez tenían. Vamos a refrescar un poquito la dinámica del programa, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya hemos explicado lo que es redimido? ¿De dónde viene la palabra redimir, verdad? Y bueno, eso también lo vamos a explicar hoy porque tiene mucho que ver, ¿sí? Con lo que vamos a hablar. Y bueno, esto está apuntado, ¿no?, a personas que están dando la posibilidad de conocer a Dios, ¿sí? Yo sé que hay cristianos ya de años o que están muy avanzados que escuchan el programa, ¿sí?
Pero bueno, tengan un poquito de paciencia porque aquí vamos a tratar de explicar detalladamente, tal vez tranquilamente, cosa que se entienda, ¿verdad? Porque hay gente que este, recién está escuchando la palabra, ¿sí? Y a eso estamos apuntando. Redención Radio, ¿sí? Empezó así. La mayoría, por ejemplo, de mis amigos no conocían de Dios. O por lo menos nunca habían leído la Biblia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y yo también antes era así. Yo antes agarraba la Biblia y no entendía bien. Ya no entendía algo y la dejaba, ¿verdad? A pesar de que de niño me mandaron al catecismo, mamá, pero fue poco tiempo. Después, a los 10 años más o menos, mi hermana y mi abuela me llevaban a las reuniones de los testigos de Jehová. Así que un poquito sabía de Dios. Después, a medida que fui creciendo, me fui, digamos, contagiando con las ideas, ¿no? del mundo, con ideas de otras religiones, de meditación, ¿no? Buscar ese algo que había, ¿no? Ese algo que había por otro lado, ¿sí? Bueno, pero finalmente tuve que caer internado en un hospital varias veces para entender los propósitos de Dios, ¿no? Y ahí fue donde acepté a Cristo y ahí es donde realmente mi vida empezó a cambiar, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poquito de todo un poco, pero vamos a agarrar el tema de hoy, ¿sí? Vamos a agarrar el tema de hoy. Es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Porque muchas veces no entendemos cosas que pasaban en el Antiguo Testamento con cosas que pasan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, sabemos que a Moisés le dieron muchas leyes, ¿no? Mandamientos. Además de los mandamientos morales, sí, le dieron otros mandamientos, ¿no? Eran como 366 más o menos, ¿no? Pero no todos eran para todos, digamos, ¿no? Ahora nosotros en la Biblia seríamos los gentiles, ¿no? Los que somos, no somos judíos, no somos israelitas, no somos hebreos del pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero entonces había muchos mandamientos específicos para ese pueblo escogido por Dios, ¿sí? Había otros mandamientos solamente para los sacerdotes, los levitas, para las mujeres, otros para los varones. Bueno, había un montón de mandamientos, ¿verdad? Pero bueno, estos fueron escritos en piedra, ¿sí? Ok, entonces a eso nos vamos apuntando, ¿sí? ¿Qué tiene Dios para nosotros en el nuevo pacto que hizo con la humanidad, ¿sí? Ok, vamos entonces infiltrándonos. Manden un mensajito a ver cómo se escucha. Estoy solito acá. Ok, bueno, espero que bien. Vamos a... Si quieren les paso el teléfono para que puedan comunicarse. Comunícate al WhatsApp 55 71 13 26 33. Si estás en el extranjero, 0052 1. Ok, muy bien. Entonces vamos directamente. Vamos a ir directamente a lo que vamos a hablar hoy. Espero que se estén conectando. Ya pasaron 13 minutos. Vamos a... calentando la garganta. Porque vamos a entrar en este tema que es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, ¿sí? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Sí?
Bueno, en el Antiguo Testamento vimos que Dios hizo un pacto con su pueblo, ¿no? Em, por ejemplo, el nuevo pacto fue predicho mientras que el antiguo pacto seguía vigente. Sí, hay profetas como Moisés, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Que se refirieron al nuevo pacto. Ya estaban hablando del nuevo pacto que Dios tenía para la humanidad, ¿no? El antiguo pacto que Dios había establecido con su pueblo requirió una estricta obediencia a la ley mosaica, ¿sí? A la ley mosaica. Y para entender todo esto, tenemos que empezar a entender que la ley eran esos mandamientos que eran específicos para el pueblo de Dios, ¿sí? Ya que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Eso lo dice en Romanos 6:23, por si quieren buscarlo. Ya que la paga del pecado es muerte. Ok, la ley exigía que Israel ofreciera sacrificios diarios para expiar el pecado. O sea, ellos tenían siempre que andar eh, haciendo sacrificios. Eran cosas que parecían como rituales, ¿no? Que hacían eh, de andar sacrificando algo, un cordero o lo mejor que tenían, todo para poder ser expiación de pecados, ¿verdad? Entonces, pero Moisés, quien fue la persona que Dios escogió para establecer el antiguo pacto, también anticipó el nuevo. ¿Sí? En uno de sus últimos discursos a la nación de Israel, Moisés anheló el momento en que Israel iba a recibir un corazón para entender. ¿Lo repetimos? Entonces Moisés anheló el momento en que Israel iba a recibir un corazón para entender. Eso está en Deuteronomio 29:4, ¿sí? Deuteronomio 29:4. A ver si lo tenemos por aquí. Vamos a buscarlo, Deuteronomio 29:4. Ok. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Ok, muy bien, aquí está diciendo el anhelo que tenía Moisés, ¿verdad? De que llegara ese día donde Dios, ¿sí? Donde Dios, dice, le dé un corazón para entender, ¿sí? Y ojos para ver, y oídos para oír. Acuérdense en que venían de muchos años de esclavitud, ¿sí? Muchos años, como más de 300 años seguro. Y era un pueblo duro de corazón y de aptitudes, ¿no? Lo que tendrían que haber tardado poco tiempo en llegar a la tierra prometida, pero aún así, por ser tan testarudos, por eso dice que el corazón que ellos tenían, no era el corazón para entender, ¿sí? Por eso tardaron 40 años y pegaban vueltas y vueltas y vueltas y no entendían, por más que veían los milagros que hacía Dios. Por eso dice Moisés, no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Sí? Ok, ahí vamos entendiendo un poquito a qué se refería Moisés, ¿verdad? Pero Moisés ya sabía que iba a venir eso, que iba a venir el día donde Dios le iba a dar un corazón para entender, ¿sí? Entonces,
Entonces dice que Moisés anheló el momento en que Israel iba a recibir un corazón para entender. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Moisés predijo que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto. ¿Mm? Bueno, vemos que entre fariseos y judíos, Moisés fue muy importante, ¿sí? Él escribió los primeros libros del Torá, que le dicen ellos, o del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él también, a él se le fueron reveladas las leyes, ¿no? Los mandamientos. Entonces, volvemos, dice que predijo que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto en Deuteronomio 29, ¿sí? Ok, Deuteronomio 29, del 22 al 28. Ok. Entonces volvemos otra vez a Deuteronomio, del 22 al 28. Y dice así: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos, que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieron las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada a todas sus tierras, no serán sembradas, ni producirán, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adán y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de la gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa le había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ellos toda la maldición escrita en este libro, y Jehová los derraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Eso lo vemos, como Israel perdieron todas sus tierras, ¿sí? Muchos fueron esclavizados, otros fueron llevados a otros países, ¿verdad? Entonces, aquí sigue un versículo que me gusta mucho, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Hay algo que nosotros como humanos pecamos en querer saber todo, porque esto, porque el otro, porque esto, ¿no? Antes de poner nuestra fe. Entonces dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Que bueno, o sea que esta ley, lo que Dios nos da en la Biblia, ¿verdad? Es para nuestra edificación y para la de nuestros hijos. Bueno, está bueno también. Bueno, me lo estoy checando a cada rato. Seguimos entonces, vamos a seguir avanzando. Espero que se vaya entendiendo. Estamos hablando del antiguo pacto en la época de Moisés, ¿sí? Para que se entienda. Ok. Entonces, seguimos. Vamos aquí. Bueno, Moisés predijo que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto, ¿sí? Pero luego él ve un tiempo de restauración, en Deuteronomio 30, del 1 al 5. En ese momento Moisés dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El nuevo pacto supone un cambio total de corazón, para que el pueblo de Dios lo agrade de manera natural. Ok, de manera natural. O sea, entonces, eso es lo que estaba diciendo Moisés, ¿verdad? Que Dios va a cambiar ese corazón que tenía
el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. No sé si se acuerdan de ese versículo de cuando le dijeron a Jesús, ¿sí? ¿Cuáles son los mandamientos, los principales mandamientos? Y uno de los que dijo fue ese. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, ¿sí? Con todo, con tu mente, con todo. Ok, entonces aquí ya Moisés lo estaba diciendo. El nuevo pacto supone un cambio total de corazón para que el pueblo de Dios lo agrade de manera natural. ¿Sí? Ya es algo natural, algo que sientes, ¿sí? Ya no es por ley. Hasta ahí vamos bien. Dice, el profeta Jeremías también predijo el nuevo pacto. ¿Sí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Está muy bueno eso en Jeremías, lo pueden buscar si quieren. Entonces, sí, Jeremías 31, del 31 al 33. Entonces dice que va a llegar ese día donde va a ser un nuevo pacto, ¿sí? Y haré que, dice que la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ahí está hablando nuevamente del corazón. ¿Sí? Va a escribir la ley, pero en el corazón, ¿sí? Para que sea más natural. Ok, seguimos. Entonces, dice, Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés, ¿sí? Vemos en Mateos, vamos a buscar aquí, Mateos 5 al 5, Mateo 5, versículo 17. Ok, dice así, Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Sí? Entonces estamos viendo que se estaban cumpliendo, ¿sí? Lo que estaba diciendo Moisés, lo que decía Jeremías, ¿no? Y eso vino a cumplir también Jesús, ¿sí? Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Sí? Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Ok. Entonces, y para establecer el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Ok. Entonces, es algo por lo que vino Jesucristo. Vino para cumplir la ley de Moisés y para establecer el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. El antiguo pacto se escribió en piedra, pero el nuevo pacto es escrito en nuestros corazones. Entonces el antiguo pacto fue escrito en piedra, pero el nuevo pacto será escrito en nuestros corazones. ¿Sí? Es posible entrar en el nuevo pacto solo por fe en Cristo, que derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. Lo podemos ver en Juan 1:29. Así lo tengo aquí. Juan 1. Ok. A ver si tengo otro aquí. Bueno, esto es lo que
le, este, le preguntaron a Juan el Bautista, ¿sí? Y este es el testimonio de Juan. ¿Se acuerdan que Juan iba por el desierto, ¿sí? Diciéndole a la gente que pronto vendría el Mesías, ¿sí? Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaron: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Diciéndole: pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de mí? ¿Qué dices tú de ti mismo? Ok. Entonces Juan le dice: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Ok, es muy importante lo que le dijo Juan, ¿no? Porque le estaba hablando a sacerdotes y levitas, ¿sí? Enviados por otros fariseos y judíos que tenían más poder que ellos, ¿no? O más categoría, como quieran decirle, ¿verdad? Entonces le dice Juan que él clamaba en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. ¿Sí? Ellos conocían al profeta Isaías, que es del Antiguo Testamento, ¿no? Y los que había sido enviado eran de los fariseos, los maestros de la ley, y preguntándole y diciéndole: ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Ya le estaba diciendo que no conocían a Jesús, ¿sí? Vosotros no conocéis. Y estas cosas acontecieron en Betabara, de la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, volvemos que los judíos no conocían a Jesús, ¿sí? Entonces, ahí vemos que Él es quien iba a quitar el pecado del mundo. En Lucas 22:20 relata cómo Jesús en la última cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. ¿Sí? O sea, aquí le estaba diciendo que empezaba el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Sí? Y él iba a derramar la sangre por todos. Por ti, por mí, por el vecino, por todos. ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos entonces y dice: el nuevo pacto también se menciona en Ezequiel 36, del 26 al 27, ¿no? El profeta Ezequiel dijo así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongas por obra. Ezequiel enumera varios aspectos del nuevo pacto aquí: un corazón nuevo, un espíritu nuevo, el Espíritu Santo morando en nosotros, y una verdadera santidad. La ley mosaica no podía proporcionar ninguna de estas cosas. O sea, llegó el momento en el que Dios iba a poner un corazón nuevo, ¿sí? Corazón nuevo a todo aquel que creyera. Entonces, podemos verlo en Romanos 3:22, no, 3:20, ¿ok? ¿Sí? Podemos ver aquí, dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, ya vemos como el pueblo no obedeció a Dios, ¿verdad? Y terminaron todos pecando. Entonces, ya la ley como que había demostrado, ¿no?, que la gente no la respetaba, no la aceptaba, y se iban por sus propios pensamientos y la modificaban a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, también hay otro versículo, ¿sí? Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que hubo cosas que cambiaron, ¿no? Si no, todavía tendríamos que estar apedreando a las mujeres, haciendo cosas que ahora nos parecerían terribles. Bueno, ahí cuando Jesús salvó a esta mujer de ser apedreada, o apedreada, como quieran decirle, los mismos judíos lo estaban midiendo, a ver qué decía, a ver si estaba en contra de la ley, ¿no? A ver si podía pisar el palito, como decimos, ¿no? Para engancharlo, para culparlo de algo. Entonces, entonces Jesús no le dijo no la apedree. Solo le dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y bueno, es como decíamos hoy, ¿no? Por ejemplo, en el anterior, ¿sí? Decía que porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie en ese momento tenía el espíritu ni el corazón. Entonces, todos habían pecado. Y nadie pudo tirar la piedra. Muy bien. Seguimos entonces, leyendo un poquito más. Espero que vayan entendiendo. Entonces aquí habla de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Espíritu Santo morando en nosotros y una verdadera santidad. La ley mosaica no podía proporcionar ninguna de estas cosas. ¿Sí? El nuevo pacto originalmente fue dado a Israel. E incluso una promesa de ser fructíferos, la bendición de una vida pacífica en la tierra prometida. Eso lo vemos en Ezequiel 36, del 28 al 30. Dios dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seréis por vosotros por Dios. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y os daré hambre. No os daré hambre, perdón. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de cada campo, para que nunca más recibas aprobio de hambre entre las naciones. Deuteronomio 30, del 1 al 5, contiene promesas similares relacionadas con Israel bajo el nuevo pacto. Después de la resurrección de Cristo, los gentiles también entraron en la bendición del nuevo pacto. Eso es importante, porque muchos dicen, pero todo esto fue escrito para su pueblo, no para nosotros, ¿sí? Pero bueno, aquí vamos a ver que también fue para nosotros, ¿sí? En Hechos 10, a ver si encontramos Hechos 10 por aquí. Hebreos, Efesios. Y Efesios 2, del 13 al 14. Vamos a leer Efesios entonces. 2 del 13 al 14. Entonces, capítulo 2, versículos del 13 al 14.
¿sí? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos y había sido hecho cercano por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que da a ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no eran, por ejemplo, judíos y gentiles. Ahora eran todos los que aceptaban, ¿sí? El regalo de gracia que Dios había enviado, ¿sí? Del nuevo pacto. Ya no eran gentiles, ya no eran griegos, ya no eran extranjeros, eran un pueblo, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ven? Ahí vemos también qué diferencia hay, ¿no? Entre el antiguo pacto con el nuevo. Porque antes era muy de los judíos, ¿sí? Era muy de ellos y nadie podía entrar en ese. Eran muy cerrados también en sus leyes, en sus mandamientos, ¿no? Y cuando venía un escriba, un fariseo, era como, ahí viene, no sé, alguien muy respetado, ¿no? Ok, más ahora, mediante Jesucristo, todos podían ser, ¿no? Salvos, podían entrar en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, seguimos leyendo un poquito más. Vamos entendiendo hasta ahí. Parece que sí, porque no tengo ningún mensaje. O están prestando atención, ¿sí? O no se escuchará, tal vez. No sé. Bueno, la cuestión es que aquí estamos tratando de explicar un poquito. Igual esto va a quedar grabado para poder pasarlo en otras partes, ¿no? Puede ser en YouTube, en Facebook, sí, más que nada en esas redes, ¿no? Ok. Hasta ahí vamos entendiendo entonces lo del antiguo y lo del nuevo pacto. Entonces dice que también esto fue para los gentiles. ¿Sí? Entonces lo podemos ver también en la primera de Juan, ¿verdad? A ver, en Juan 1. A ver si lo encuentro aquí. Bueno, aquí lo que tengo es la Biblia para todos, en traducción del lenguaje actual, para que lo podamos entender, ¿no? Porque yo sé que hay gente que mira o escucha este programa o mira los videos, pero no está compenetrada, ¿no? En lo que es la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que dice: la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Está hablando de Jesús, ¿no? Hay otra versión que le dice el verbo, en vez de la palabra, dice la palabra o el verbo, ¿sí? Vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en él, está hablando de Jesús, ¿sí? Llegaron a ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí estamos hablando que ya no eran ni griegos, ni judíos, ni gentiles, sino todos aquellos que creyeron y aceptaron, ¿sí?, al verbo, ¿sí? Porque el verbo, dice, era antes de todo, ¿sí? La palabra estaba con Dios, o sea, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba el verbo. Todo fue creado por el verbo y sin la palabra nada se hizo. O sin el verbo. O sea, estamos leyendo otra Biblia, por eso.
Pero aquí está diciendo desde que desde el comienzo de la creación estaba Jesús. Por eso Juan, vamos a leer. Primer versículo. Ok, vamos a leer aquí. ¿Sí? Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto. Ok, vamos a aumentar un poco más. Juan fue entonces a la región cercana del Jordán y allí le decía a la gente: bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Y muchos tiempos atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Aquí volvemos al Antiguo Testamento, ¿sí? Porque dice que el profeta, ¿sí? Mucho tiempo atrás el profeta Isaías había escrito acerca de Juan el Bautista, quien estaba anunciando la venida de Jesús, ¿sí? Y decía: alguien grita en el desierto, prepárenle el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos, rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa, enderecen los caminos torcidos, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Muy bien. Lo escribió Isaías de Juan, ¿sí? Ok. Cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Acuérdense que Juan decía: Él es el que quita el pecado del mundo. Pero aún así Jesús quiso que lo bautizara Juan, ¿sí? Entonces, mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, a quien quiero mucho. Estoy muy contento contigo. Ok, ahí empezamos a ver el Espíritu Santo, ¿sí? Empezamos a ver el Espíritu Santo. Entonces, Dios empieza a cambiar el corazón de la gente, de los que aceptan su Salvador, y mediante el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Bueno, acuérdense cuando Jesús tuvo una charla con Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento cristiano, importante para ser el protagonista de un profundo diálogo con Jesucristo. Fue uno de los pocos judíos que se acercó a Jesús, ¿sí? Y Nicodemo era un fariseo que era rico, ¿sí? Tenía dinero, mostró en Israel, maestro en Israel y miembro del Sinedrín, del Sanedrín. Ok, o sea que tenía un cargo muy importante, ¿sí? Entonces fue a hablar con Jesús, ¿verdad? Y Jesucristo enseñó que deben ser bautizados en agua y en espíritu, ¿sí? Refiriéndose al Espíritu Santo por la remisión y el perdón de los pecados mediante el bautismo efectuado por alguien que posea la autoridad de sacerdocio. Por ejemplo, al recibir el Espíritu Santo, ustedes volverán a nacer espiritualmente. Ok, lo que dijo Jesús es que tenemos que volver a nacer, ¿no? Volver a nacer. Entonces, cambiar este corazón de piedra por uno de carne y recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, mediante agua y espíritu, dijo Jesús. Entonces estamos hablando del nuevo pacto. No nos vamos del tema. Estamos hablando del nuevo pacto originalmente. Ok. El cumplimiento del nuevo pacto será visto en dos lugares: en la tierra, durante el reino milenario, y en el cielo, para toda la eternidad. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¿Sí? Bueno, aquí está reforzando lo que estamos diciendo, ¿no? Que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Para poder cambiar. Ok, entonces seguimos. Ya para terminar, se nos hizo un poquito largo por ahí para escuchar unas canciones, ¿sí? Algo pueden hacer preguntas también si quieren. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El antiguo pacto ya ha cumplido su función y ha sido sustituido por un mejor pacto. ¿Sí? Ha sido sustituido por un mejor pacto. Eso lo podemos ver en Hebreos 7:22. A ver si lo tenemos aquí. Dice, por tanto, Jesús se ha hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a buscarlo mejor aquí en la versión de Hebreos. Me dijimos, ¿no? Hebreos 7:22. Ok. Y dice así, a ver. Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Y Jesús puede salvar por siempre a los que por medio de él quieran ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pendiente pidiendo a Dios por ellos. Ok, entonces ahí tenemos el mediador entre Dios y nosotros. Ahí tenemos el puente para llegar a Dios, ¿sí? Ahí tenemos el fiador, ¿sí? El que pagó nuestra fianza por nosotros, a quien la tenemos que aceptar, a quien tenemos que creer, ¿no? Aceptar esa verdad que Él es la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? Entonces, Él mismo lo dijo, no nadie llega al Padre si no es por mí. Sí, así que si quieren llegar al Padre tiene que ser a través de Jesús. Ya para terminar, dice, por ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Tenemos mejores promesas en Cristo Jesús. ¿Sí? También tenemos Hebreos 8:6, si quieren lo leemos rápido. Dice, pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. ¿Sí? Entonces, por él Dios nos hace mejores promesas. Bajo el nuevo pacto se nos da la oportunidad de recibir la salvación como un regalo gratuito. Esto estuvimos hablando en diciembre, no sé si se acuerdan los que han seguido el programa, que Dios nos da un regalo, ¿sí? Que Él pagó por nosotros. O sea, nosotros no tenemos que pagar nada, solo tenemos que aceptar ese regalo con nuestro corazón, ¿sí? Y tenemos todo Efesios 2 para leer si quieren, ¿no? A ver si lo tenemos aquí. Es muy largo, ¿no? Pero Efesios 2 habla de que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en lo que anduvisteis en otros tiempos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora operan hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en nuestros tiempos, andando según nuestros deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, yo pienso que ahí ya quedó claro, ¿verdad? Ahí está el nuevo pacto. Servido, el nuevo pacto para todos, ¿sí? Entonces dice que nuestra responsabilidad es ejercer la fe en Cristo, el único que cumplió la ley a favor nuestro y puso fin a los sacrificios de la ley a través de su muerte sacrificial, a través del Espíritu Santo, dador de vida, que vive en todos los creyentes, ¿sí? Acuérdense que necesitamos el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió, dijo: es necesario que yo me vaya, ¿sí? Para que baje el Consolador, el Espíritu Santo, ¿no? Y sus discípulos lo recibieron en el Pentecostés, ¿verdad? Ese Espíritu que recibimos mediante el bautismo, mediante la fe, el creer, ¿verdad? En Romanos 8, 9, ¿qué dice acá? Romanos... ok. Bueno, ya para ir a escuchar algunas canciones, arrancamos con todo hoy, tal vez hizo un poquito largo, pero es bueno que lo podamos entender. Es bueno que lo podamos entender. El nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad, ¿sí? Bueno, ya para terminar entonces, dice aquí: participamos en la herencia de Cristo y disfrutamos de una continua y permanente relación con Dios. Romanos 8 del 9 al 11 y Hebreos 9, 15. ¿Sí? Vamos a leer a ver. Ok. Hebreos 9:15. Aquí. Muy bien. Hebreos 9:15. Ok. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Ok, así que por eso es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Ahí está lo importante también, ¿no? Entonces, por medio de eso intervino, ¿sí? Para la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el pacto antiguo, el primer pacto. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Eso es muy bueno, ¿eh? Entonces es importante que también entendamos eso. Porque fallaron en el antiguo pacto. Dios vio que no lo podían cumplir, ¿sí? Entonces, tuvo que hacer un nuevo pacto, que ya lo venía anticipando, ¿sí? Ya lo venía anticipando Moisés, Ezequiel, Isaías, ¿sí? Mas vosotros vivís según la carne, vosotros no vivís según la carne. Está hablando de los que aceptaron el nuevo pacto, ¿no? Sino según el Espíritu. Sí, es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu,
de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, ya quedó claro entonces, mediante Jesús somos perdonados y volvemos a nacer. Y estamos en el nuevo pacto, ¿sí? Donde recibimos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ese espíritu que no teníamos anteriormente, ¿verdad? Que no se habla en el Antiguo Testamento, más se habla mucho en el Nuevo Testamento, ¿sí? Así que bueno, vamos a cortarlo ahí, vamos a pasar una cancioncita y bueno, espero que se haya escuchado bien, que podamos entonces podamos entender, ¿no? Lo que es a qué se refiere el nuevo pacto. Así que en este año estamos aferrados a ese nuevo pacto, ¿verdad? Entonces empezamos a entender que no solo era para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que lo aceptara, ¿sí? Entonces, hay leyes morales que todavía están pendientes, están escritas en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Por ejemplo, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer del vecino, de tu padre también. Hay muchos versículos que hablan de eso, ¿sí? No, también habla de no codiciarás, también dice que no tendrás otros dioses, ni ídolos, ¿sí? Ni nada que se le parezca, ¿no? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni una piedra pintada, ni una estatua, no. Dios es espíritu. Por lo pronto, dice, entrarás en tu cuarto, lo privado, y Dios te exaltará en público. ¿Sí? Así que, bueno, espero que se haya entendido algo. Y ahora vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu, ¿sí? Vamos a ver los mensajes que llegaron y continuamos en Redención Radio, ¿sí? Redención Radio, tu compañía que alimenta tu espíritu.